Bienvenidas a Entre Aliadas, su espacio entre amigas donde hablamos sin filtro y con mucho amor. Alisten sus bebidas favoritas porque el tema de hoy da para mucho. Todos hemos vivido red flags que en algún momento normalizamos, que son cosas que sabemos que no están bien, pero que igual las dejamos pasar. Pero hablar de red flags no nos especificamos en las relaciones amorosas. También queremos hablar de la familia, de los amigos e incluso de los trabajos. Porque a veces confundimos amor con aguante o incluso justificamos diciendo así nos toca. Pero hoy queremos abrir esa conversación desde la reflexión y con mucha buena vibra. No olviden que ser aliadas es acompañarnos en los procesos, ayudarnos a ver lo que no queremos ver y recordarnos que merecemos vínculos sanos, reales y sin excusas. ¿Te ha pasado alguna vez esas típicas preguntas de dónde estás, con quién estás, por qué no me contestabas o por qué no me avisaste? Que están disfrazadas de amor, pero que realmente es una red flag en algunas ocasiones, que están realmente controlándote y no lo están aplicando desde la importancia o quererte cuidar. Fíjate que como tal, yo no lo he vivido, pero sí tengo una amiga que a ella lo que le pasaba era que tenía buena relación con la familia de su pareja, específicamente con dos primas de su pareja. Entonces ella me contaba siempre de que tenía episodios donde estaban en la universidad y ella tenía que trabajar en grupos y él estaba siempre como un poco a la expectativa de con quién iba a trabajar, qué es lo que iba a hacer, que por qué con ese grupo, que por qué había una persona en específico, más que todo si era del género masculino, que por qué estaban ahí, que por qué no hacían grupos solo de mujeres. Entonces yo decía, ay, es que bien celoso, o sea, uno siempre justifica. Sí. Pero en el momento en el que yo dije, no, eso ya no, fue cuando ella me contó que llegando a una celebración familiar, imagínate que de la familia de él, entonces en la entrada del evento, ella se encontró con estas primas de él con las que ella se llevaba. Entonces ellas se estaban tomando fotos, la llamaron para que se tomara fotos con ella y él fue como, vamos a ir a saludar primero. O sea, no dejó que se acercara a ellas. Entonces, ellas fueron a saludar. Bueno, y yo en ese momento dije, quizás fue por el hecho de que quería presentarla. Y sí, ¿verdad? Por la educación de uno llega y saludas a las personas que están. Pero ella me decía que no, que durante todo el evento, cada vez que ella quería acercarse a las amigas a bailar, a conversar, que tomarse fotos, él siempre tenía una excusa. Y así pasa, o sea, a veces hay excusas disfrazadas como, no, pero es que yo te amo mucho y me pongo muy celoso y no me gusta y para que nos llevemos bien, mejor no te juntes con esa persona, ¿verdad? Entonces es como un disfraz de que por amor no quiero compartirte. Sí, fíjate que en ese grado de manipulación, porque al final es una manipulación la que inician, hay incluso como que te empiezan a aislar de tus círculos cercanos con las frases como es que tu amiga no me cae bien o es que tu familia no me recibió bien. Entonces con esas frases que se hacen como víctimas, la otra persona tal vez por ese disfraz de amor empieza como a aislarse sin que se lo pidan directamente, sino que es como que por el bien de nuestra relación, entonces mejor ya no le hablo a mi amiga, por ejemplo. O porque sí, mi familia fue muy groseros con ellos, mejor me alejo, ya no les cuento. Y a veces, tal vez esas personas están viendo esas red flags que nosotros no estamos identificando y por eso puede ser el comportamiento. Claro que hay otros escenarios, pero puede ser en ocasiones que no estamos viendo lo que las demás personas logran visualizar. Y de hecho, ella me contaba de que empezó a notar ese comportamiento cuando una de las primas le dijo a él, que la dejara ir a un evento social, a una fiesta sin él, a ella, ¿verdad? O sea, como, hey, prestánosla, vamos a ir a una fiesta. Y entonces ahí fue como que él sintió de que ellas estaban siendo mala influencia de ella, o como que
las quería apartar, cuando en realidad no es así. O sea, digamos, todos tenemos derecho a tener espacios solos, ¿verdad? Aunque estemos en pareja. Es que, vaya, por ejemplo, se sabe que si estás en una relación, hay ciertos límites por respeto que tienes que hacer, pero no hay que perder la individualidad de los espacios de cada uno, ¿verdad? Y también el otro punto que se me viene a la mente ahorita es el tema de que, por ejemplo, esas personas que dicen, porque hay personas que se sienten amadas siempre y cuando la otra persona esté con ese temperamento posesivo, de que es que si no me celas es porque no le importa, o es que si no me celas es porque de verdad él está enfocado en otra cosa, por ejemplo, porque hay personas que viven el amor desde ese comportamiento posesivo. Pero ahí hay un error en el concepto de qué es el amor, ¿verdad? Porque la vez pasada o en varias ocasiones hemos tocado el punto de que cada uno, como vos dijiste, tiene su individualidad y tiene sus propias metas, sus propios proyectos, sus propios amigos, y no significa de que estás haciendo algo a espaldas de tu pareja. Mira, tal vez una que pueda resonar bastante es cuando te empiezan a hacer sentir culpable porque saliste con tus amigas o porque tal vez estás atravesando un momento que estás llena de felicidad o porque te está yendo bien y empiezan con eso de que no lo, tal vez él está pasando por un momento mal y entonces vos sos la mala porque vos estás súper feliz y viviendo cosas buenas y estás viendo lo que me pasa a mí. O sea, esa es una alerta pero gigante, gigantísima. Y fíjate que se da también con amigas. O sea, y yo hasta he visto algunos TikTok que dicen como, fíjate que me compré el carro, pero mi carro es más grande. Sí, y total. Mi carro tiene llantas no sé qué. Entonces, y ahí cuando no dejas que las personas también disfruten del logro que están teniendo en ese momento o que te lo compartan en ese momento, ahí empiezas a notar como a veces tus amigos no viven con vos la mira, yo emoción creo real. Que puedes empezar a notar red flags en las amistades, desde el punto de que a veces hay amistades que te buscan solo cuando les conviene. Y tal vez vos puedes estar 24/7 o en la disponibilidad de ayudar a las personas. Y cuando vos realmente necesitas apoyo de alguien, tal vez no están, tal vez no están, o los puedes contar de verdad con las manos con los dedos de tus manos, porque no todas las personas están dispuestas, y era lo que vos decías. También una de las cosas que yo he notado es que a veces esas amistades que están disfrazadas, porque hay muchas amistades que están disfrazadas, también el típico que ejercen como, si hay un grupito de amigos que siempre quieren hacerte quedar a vos como mal, o que empiezan a hacer bromas o sea, afectándote a ti, o siempre quiere como hacer que toda la presión del grupito recaiga sobre ti. Cosas que yo he notado en amistades, algunas que te quieren también que vos no seas amiga de otras personas. Y mira, aquí sí es un debate total, porque estaba viendo un debate una vez de una chera que decía, si esta persona le hizo algo a mi amiga, yo no puedo ser amiga de esta persona. Me salió un TikTok de eso a mí hace poco. Entonces, yo digo, a veces uno como que no, o tenés que saber el límite de cuando de verdad hubo un comportamiento que vos decís, no, mejor ya no intimo tanto con esa persona, o cuando es simplemente porque, ay no, a mí me cae mal ella por alguna actitud o algo personal o alguna característica que tenga y no va conmigo, pero con vos sí, y esa persona no tiene nada en contra de mí, yo no tengo nada en contra de ella, no hemos tenido un conflicto y no te debo, digamos, aislar a esa amistad. ¿Ya? Pero hay personas que sí son muy acaparadoras. Sí, fíjate que yo creo que en el tema de amistades a veces también es bien complicado identificarla,
sobre todo cuando vos estás siendo muy leal o muy real con esa persona. Porque en mi caso, yo soy una persona que rápido se gana mi confianza. Bueno, antes, ahora siento que soy un poco más precavida por esas cosas que pasan, pero en ese momento, o sea, de hecho había muchas personas que me decían como, ¿y vos realmente consideras que ella es tu amiga? Y yo decía, sí, o sea, yo a capa y espada como que sí, o sea, es mi amiga. Y yo de verdad metía las manos al fuego por esa persona y fue hasta un momento crítico en el que realmente yo me di cuenta que yo sí metía las manos al fuego por ella, pero realmente ella por vos mí no. Ajá. Entonces hasta ahí fue que yo dije, bueno, tal vez sí toda esta gente que me había dicho o que me había comentado algo antes, tenían razón. Es que a veces hay personas que muestran cierto tipo de celos hacia otra persona y a veces pueden denotar en comentarios como, y eso no solo en amigos, también en familia, como, ay, qué gordita estás ahora. Sí, disfrazado con cariño, ¿verdad? Ajá. Los comentarios pasivo-agresivos. O todos esos comentarios que dicen de, mira cómo vino vestida, o inclusive comentarios de, ¿y ellos por qué no han querido tener hijos? Sí. O ellos por qué no viajan, o por qué no han buscado su propia casa. O sea, ya son comentarios como más de crítica que no va con un apoyo real. Sí, y que digamos que en ese panorama hasta se presta como para esas comparaciones negativas que sin darte cuenta te lo están ejerciendo ellos y que tu mente empieza como a hacer, porque también he escuchado en ciertas familias que es como, pero tu prima se casó a tal edad o tu primo se casó con una persona que trabaja y tiene tal cargo, por ejemplo. Entonces vos empezás a cuestionarte si realmente te lo están diciendo por amor, para verte progresar, o porque estás siendo como lento en tus proyectos. Y al final de cuentas yo creo que el respeto también se gana, no se impone. Porque muchas veces cuando vos respondes a ese tipo de comentarios que realmente son pasivo-agresivos, viene la crítica de que, uy, pero qué irrespetuosa cómo le contesta. O por qué no lo respetas si es tu tío, o por qué no lo respetas si es tu madrina, o vienen todos esos títulos como que si eso les da un permiso o una licencia para hacer esos comentarios que son hirientes. Es que no se trata de no emitir una opinión, sino que se trata de primero pensar lo que le voy a decir a esa persona le va a aportar algo positivo a su vida, o sea, y con qué propósito se lo estoy diciendo también. Se lo estoy diciendo imagínate ese tema de, ay, qué gordita estás. O sea, se lo estoy diciendo porque he notado algo en su salud, que en realidad a veces hay que ayudar, digamos, a ver. Se lo estoy diciendo pero porque la voy a invitar a ir al gimnasio. Pero en eso creo que tiene un poco que ver el tema que hablábamos en uno de los episodios, que a veces las opiniones que no nos han pedido son totalmente necesarias. Porque, vaya, yo soy una de las personas que siento que sobre el tema del físico uno no debe opinar, porque no sabe si está atravesando un tema de salud, que la haya hecho bajar de peso o que la haya hecho subir de peso, y vos te estás enfocando en la apariencia. Y tal vez esa persona está batallando con una enfermedad. Quizás la pregunta tiene que ser diferente. ¿Cómo te has sentido? ¿Has estado comiendo bien? Exacto. Yo creo que uno sí puede, como para empezar a indagar. Si te querés preocupar por esa persona, podés hacerlo de una forma con un tacto más prudente que verla ahí, porque hay gente que te ve y es como, qué delgada estás, o qué gordita estás. Y eso no es nada prudente. Te has estado desvelando bastante, te ha tocado pesado en el trabajo. Sí, bastante. Sabes que a mí una vez me dijeron como, y fue por mensaje como, hoy te vi, pero te estás durmiendo tarde. Y yo, sí, un poco, porque regáleme un facial, me hubieran dicho.
sí, o sea, tuve un cambio de vida, estoy cansada, tengo muchas responsabilidades, claro, pero yo no tengo Vaya, por qué dar pero esa ahí, explicación. exactamente, primero, no tenés que dar esa explicación y segundo, de quién viene. Exacto. Porque uno sabe cuando el comentario viene de una persona que te ha acompañado durante todo el proceso y que yo te digo, mira, te veo cansada, querés que nos vayamos un día a la playa, veo, o sea, sé que estás pintando tu casa, te voy a ayudar. Vaya, ahí el comentario viene acompañado de un apoyo. Exacto. Pero esa gente que solo te dice cosas hirientes para destacar ellos o para destacar algo de alguien de lo suyo, digamos, porque eso se ve mucho bueno, en mi caso no, pero sé que se ve, por ejemplo, en tías. Ay, tu hijo tal cosa, el mío como si estudia, mis hijos como son aquí, pero eso es como, en cierta forma, una crítica a los hijos de la otra persona. Entonces ahí sabes que el comentario no viene para aportar nada, sino que viene desde el yo quiero destacar. Y desde el ego de esa persona prácticamente. Sí. Que quiere opacarte, ¿verdad? Y mira, a veces yo creo, y soy de las personas que sostengo que el hecho de que sea familia no necesariamente tiene que opinar y no necesariamente uno tiene que... Es que sabes cuál es el que creo que es el error más grande, pensar que porque somos familia nos conocemos, porque a veces y lastimosamente dentro de la familia es cuando menos a veces se convive, se conocen, se saben ciertas cosas. Sí, exacto. Vos puedes vivir cerca de un familiar tuyo, pero eso no significa que vas a saber todo lo que hace esa persona o cómo vive esa persona. Y a veces emitís un juicio, por ejemplo, te puedo decir, bueno, tengo una tía que ella trabaja en turnos nocturnos y alguien puede decir, no, es que ella duerme hasta la 1 de la tarde, sí, pero ¿por qué? Como ese estilo de vida. Entonces a veces creemos que lo sabemos todo y que podemos dar una opinión. Y no, a veces la gente no la necesita. Mira, es de retomar la frase que dijimos en otro episodio también, que si no los han visto vayan a verlos a nuestro canal, que el amor no duele, o sea, ni en parejas, ni en amigos, ni en familia, o sea, en ningún tipo de relación el amor va a doler. Entonces, por el hecho de que seamos personas cercanas o por el hecho de que sea mi familia, tampoco tenemos que normalizar esas red flags, pero hay un punto importante, ¿y qué pasa cuando somos nosotros los red flags? Porque también a veces podemos tener actitudes que no son sanas o actitudes que están lastimando a nuestros seres cercanos o a nuestros amigos. A veces también nosotras tenemos que hacer una introspectiva. Sí, muchas veces no nos damos cuenta porque a veces hay patrones que los traemos aprendidos desde casa y entonces ¿cómo vamos a saber si nosotros estamos siendo un red flag para alguien más? Sí, y como el objetivo de nuestro podcast es que podamos crecer, que mejoremos, que sanemos, entonces nosotros queremos que ustedes hagan una actividad en su casa para que puedan identificar si realmente están teniendo relaciones sanas desde sus participaciones. Entonces vamos a compartirles unas preguntas que nosotras hemos identificado, que no son ninguna guía, ningún autodiagnóstico tampoco, sino que es nada más para que podamos hacer una introspección y para eso pues necesitamos hacerlo lo más real posible, solo, desde toda la honestidad de nuestro corazón y de nuestra mente. Y las preguntas dicen, ¿con qué frecuencia sientes que necesitas controlar lo que hace la otra persona para sentirte segura? La segunda dice, ¿sueles minimizar o invalidar los sentimientos de los demás pensando que no es para tanto? La tercera, ¿tiendes a justificar tus errores con frases como, es que así soy o no puedo cambiar? La cuarta, ¿te cuesta pedir perdón o reconocer cuando has lastimado a alguien? Y la quinta, ¿buscas que las personas se arreglen
o cambien en lugar de trabajar en ti misma? Recuerden que siempre ante cualquier situación lo más importante es buscar ayuda profesional y como ya lo dijo Isa, eso no es un diagnóstico, solamente los estamos invitando a que hagan una introspección para que podamos ser siempre nuestra mejor versión. Mira, sobre la pregunta que dijiste, es que hay mucha gente que se justifica con, es que yo soy así. Y desde el punto de vista de, bueno, si le agrado a la gente está bien y si no, ni modo. Yo creo que hay momentos en los que uno tal vez sí puede aplicar cuando sabes que es una relación que no te está aportando. Por ejemplo, si yo te digo como, no, yo ya identifiqué que ella no es mi amiga, entonces realmente no me interesa su opinión o continuar la relación, entonces no, porque voy a como mejorar para que nuestra relación funcione, por ejemplo. Pero si sabemos que es una relación que realmente sí aporta a nuestra vida, que es importante y que estoy siendo yo la persona que está lastimando, yo creo que no es justificante el decir es que así soy y así he sido, cuando siempre podemos trabajar para ser mejores. También depende de qué es lo que te estén pidiendo cambiar. Porque si te están pidiendo, por ejemplo, ceder ante un maltrato y el error que te están destacando es que vos no te dejas o como que estás siempre a la defensiva, en ese caso no aplica. O sea, uno tiene que tener un criterio para que todo comentario que a uno le llegue, que venga como una advertencia, que venga como un consejo o que venga como un comentario así tirado al azar, uno debe de saber con qué cosas quedarse de eso y con qué cosas no, o sea, que de verdad, por eso te decía, o sea, veámoslo con total honestidad, de verdad, yo necesito cambiar esto o no, porque fíjate que yo tengo unas amigas que ellas siempre me hacían cierta alerta ante otra amiga. Vaya, y yo te estaba diciendo, imagínate que hace un momento te dije, no podemos permitir que las personas nos limiten a llevarnos con otras personas o no. Entonces, cuando ellas a mí me decían, mira, pero es que yo veo estas actitudes en ella, que a mí no me gusta cómo te habla o cómo te trata, o yo veo que su comportamiento con vos no es honesto, entonces yo en el momento las escuché, ¿sabes? Porque si la gente te dice algo, primero escuchar cuál es el propósito de por qué te lo están diciendo y qué viene atrás de ese comentario que te dicen. Honestidad. Y sobre todo si es repetitivo. Ajá. Pero exacto, viene honestidad, viene celos, ¿qué viene detrás de eso? Bueno, entonces yo por un periodo las escuché, pero, ¿sabes? Eso me creó como un foco de atención a ver cómo se comportaba esa persona conmigo. Y ahí es donde viene la honestidad, cómo me siento yo cuando tal persona hace tal actitud. Entonces, cuando yo empecé a notar que los comentarios que ellas me decían eran ciertos, empecé a tomar distancia. Y en el momento en el que yo empecé a tomar distancia, la otra persona no se preocupó, o sea, por decir qué está pasando, si nosotras éramos amigas de siempre, de todos los días. Entonces ahí fue como, bueno, no tomé una mala decisión. Ya. Sí, exacto. Igual el caso que me pasaba a mí, que yo en ese momento, bueno, habíamos sido un grupo de amigas de mucho tiempo. Siempre hay personas con las que te relacionas más. Entonces yo honestamente nunca la consideré mi amiga como tal, porque siempre habían actitudes que a mí, que vos decís como eso no lo va a hacer una amiga, o sea, actitudes como eso que te comentaba antes, que siempre trataba como ella de sobresalir, haciendo comentarios como random sobre mí, ¿verdad? Que yo no soy una persona que me vaya a dejar, pero que con el tiempo yo fui viendo que no, o sea, que sus comentarios no eran, no sumaban a vos. Y dejar de sumar que cuál era la necesidad como de seguir compartiendo con alguien. O sea, yo creo que con el tiempo yo fui identificando que uno tiene que compartir con las personas que realmente vos sintas aprecio o te sintas querida o que te aporten, ¿verdad?
Entonces ya cuando llegó un punto en el que yo dije, bueno, yo, porque tengo que convivir con ella, si realmente a mí no fue una vez que salimos y que ella estuvo toda la noche así, o sea, yo no salí solo con ella, sino que salíamos el grupito. Y ella toda la noche estuvo haciendo comentarios como pasivo-agresivos. O sea, como el hecho de que, ay, mejor no hubieran venido, cosas así, cosas así. Pero ¿cómo te dijo Entonces, vos? al principio yo me lo tomaba como broma. O sea, como de que, sí, vea, como chiste. Pero después de que fue un largo tiempo, yo ya empecé a reaccionar. O sea, porque ya era, ella tenía actitudes como celosas con las otras amigas, o sea, como que no le gustaba que yo compartiera con las otras amigas y se ponía como en esa actitud de pasivo-agresivo conmigo por eso. Entonces yo ya empecé a reaccionar y después yo analizando fue como de que, bueno, me lo estoy tomando muy personal o qué pasó. Entonces ahí es donde yo les digo que en cualquier situación siempre es importante pedir ayuda profesional. Entonces yo conversé con mi psicóloga y le conté el contexto. Lo primero que ella me preguntó es, ¿qué relación tiene usted con ella? ¿Es su amiga o es Una conocida? Ajá. Y mi respuesta fue, es una conocida. Entonces me dijo ella, entonces, como por qué he permitido este tiempo compartir con ella o convivir con ella. Si usted misma me acaba de decir que comparten cuando salen con las otras amigas. Perfectamente se puede salir con sus otras amigas y no tiene por qué convivir con ella. Entonces yo dije, no es un tema mío. O sea, realmente sí. Sí, porque lo percibió otra persona que está ajena a la Realmente situación. sí estaba sucediendo algo. Y yo tomé la decisión de alejarme. Entonces yo creo que a veces sí somos más conscientes de identificar cuando algo no está bien y a veces no, como te lo comentaba hoy en la mañana. Sí. Que hay muchas cosas que pasan desapercibidas porque estamos dentro de. Por ejemplo, mira, en la primera pregunta que dice, ¿con qué frecuencia sientes que necesitas controlar lo que hace la otra persona para sentirte seguro? Eso sí, siento de que yo, no te puedo decir que yo lo viví de querer controlar a alguien, pero sentía que me querían controlar a mí. Porque yo compartía con una persona todo el día. Pero cuando yo dejaba de estar con esa persona y me iba a reunir con otras personas, justamente en ese momento, esa persona quería hablar conmigo. Necesitaba algo y cuando yo en ese momento le decía, no, pero mira, fíjate que yo te dije que iba a salir con la Sofi, que íbamos a comer, ya ves, no tenés tiempo. El chantaje. Entonces, es como, ¿en qué momento nos volvemos tan permisivas? Y entonces yo me sentía mal. Yo decía, y ya no estaba a gusto. Exacto, te arruinan el momento. Ya no estaba a gusto porque estaba pensando, después qué trabajo es explicarle a esa persona, no, mira, es que salimos porque es que mi amiga necesitaba, o es que ¿y por qué? ¿Por qué le tengo que explicarle a la otra persona? Cuando fue una situación que él mismo creó. O sea, ni siquiera fue de lo que te estoy hablando. Sí. Ni siquiera fue algo que vos hayas provocado. Por ejemplo, que yo te diga que había quedado a salir con vos. Ay, como y me llamaron de emergencia. Me pasó algo. Y me llamaron de emergencia a decir, y entonces yo te digo, mira, no puedo porque fíjate que pasó eso. Esa es una situación que tú vaya, por ejemplo, lo que a mí me pasó, que nosotras nos habíamos programado, de hecho, ella me dijo, elegí vos el día. Entonces yo dije, tal día, le dije, o sea, yo seleccioné el día. Lo peor es que no solo nos íbamos a reunir nosotras, sino que nos íbamos a reunir con otras personas. Acordamos el día y luego me doy cuenta que yo ese día tenía otra cosa que hacer, o sea, tenía otro compromiso. Entonces yo hablé con ella y le dije, vaya, pero esa situación, digamos que fue causa de una mala planificación, que yo me equivoqué, pero te imaginas, o sea, yo ni siquiera me puedo imaginar en mi cabeza que vos hubieras sido esa persona de la que yo te estoy hablando y que yo le hubiera dicho, discúlpame, no voy a poder ir a la cita con vos.
la podemos cambiar porque me equivoqué, o sea, me equivoqué, yo no revisé bien mi calendario y yo en ese momento lo que le dije a Sophie fue, mira, sigan con el plan porque hay más personas involucradas y yo me voy a unir después. Y ella me dijo, bueno, veamos, gestionemos y si se puede lo movemos. Bueno, lo movimos, pero hay varias cosas. Primero, yo siento que vos sabías que no fue con intención, punto uno. Pero yo creo que uno, cuando se está relacionando con una persona y estás ocupando tu tiempo, invirtiendo, porque, o sea, no solo se ocupa tiempo, invertir dinero en moverte, en comer, en tantas cosas, pues. Entonces, cuando vos ves ese esfuerzo de mantener una relación, no pensás que alguien te esté haciendo algo así, a menos que empeces a ver otras red flags, ¿verdad? Vaya, pero yo tengo una pregunta. Digamos que en esos momentos, mientras estabas en esa situación, ¿vos lo veías como red flag o lo veías como de que yo la regué? Sí, yo lo veía como yo la regué. Porque, bueno, quizás como para ponerlos en contexto, ese día del que yo estaba hablando, específicamente había salido con ella, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona me llamó... Pero no soy motivo de pleito, que les quede claro. Ella ni enterada, de hecho, eso fue hace como 2 años. Y me enteré este año. Sí, se enteró ese año, yo le conté. Porque de hecho fue para su cumpleaños, o sea que fue por esas fechas. Es mi mes de cumpleaños. Entonces, lo que pasó fue que yo estaba celebrando el cumpleaños con ella y yo estaba atendiendo mensajes de siempre que yo necesito que hablemos. Mira algo que la importante. pantalla como que es pronto. Sí. Siempre que yo necesito que hablemos algo, vos estás ocupada, es más importante mantener tus amistades. Y yo después me puse a pensar, o sea, ¿cuánto tiempo hemos estado nosotras juntas? Ahora hicimos live y nos pusieron, ¿cómo fue? La dupla de siempre. Sí, ajá, alguien que teníamos años, pero años de que más de 10 años de no saber nada, exactamente. Entonces, uno se empieza a dar cuenta, pero cuando te empezás a dar cuenta, siento que empezás a justificar también. Que yo me sentía mal y yo no estuve. Sabes que yo ese día me arrepentí porque yo dije, y me repetía, ¿por qué yo no le hablé después? O sea, cuando finalizó cuando el terminó, evento. ¿por qué no? Porque yo lo que hice fue como hablar antes, como tipo, mira, que espero que estés bien y yo ahorita voy a esto, pero en ese momento quería hablar. Exacto. Entonces, uno empieza a justificar y empiezas a decir, yo soy la única persona que estoy para escucharlo. Entonces, y por eso él ahorita necesita y me busca. Es lo que te decía, es complicado identificar esas red flags cuando las estás viviendo, pero no es difícil. Y yo creo que a veces sí es importante este feedback que nos dan las personas que están cerca. Obviamente hay que valorar de quién viene, porque algunas personas lo hacen con otra mala intención también, porque la envidia también. Yo tenía muchas amigas una amiga, bueno, ella tuvo una conocida que le daba mal feedback de un muchacho solo porque no quería que se concretara. Y yo me lo creí. Pero esto, o sea, hace años. Ajá. Sí es bien importante uno primero escuchar, pensar desde dónde viene ese comentario que la persona nos está dando y luego analizar la situación y tratar de analizarla sin el corazón, porque a veces el corazón nos permite aceptar situaciones que no deberíamos aceptar. Totalmente. Es que yo creo que cuando ya entra, yo estoy viendo un animalito ahí que me desvía la atención. Cuando ya hasta se me fue la idea ya. Para que vean que es real esto. Sí, ese amor por los animales. Sí, la vez pasada, bueno, porque el día que estábamos buscando este spot, de repente íbamos caminando
Y en eso gritó y yo, ¿qué pasó? O sea, pensé que se había caído y no, estaba buscando el teléfono para tomarle una foto. Y no, creo que no lo logré. Ah, pero yo te lo grabé porque vos estabas en el envío. Bueno, se las vamos a poner ahí para que lo vean. Lo que les quiero decir es que a veces no es que seamos bobas o que no nos querramos dar cuenta. Es que hay temas psicológicos detrás de eso, porque estuvimos leyendo que a veces, lo mismo de los patrones que tú decías, que a veces nos hacen ser permisivas y normalizar las red flags. Por ejemplo, el tema del apego ansioso, o sea, este tipo de personas tienden a buscar esa validación de las otras personas. Entonces, por el estar en esa lucha de sentirse validadas y de no sentirse solos, a veces son demasiado permisivos. E incluso llegan a cambiar hasta su estilo. Exacto, porque ¿sabes qué pasa? Que intentan pertenecer, pero justo con personas que a lo mejor tienen un carácter o otro tipo de patrón que como que se interpone. Se les impone. Exacto. Sí, como que necesitan a alguien que tenga el control sobre ellos, para ellos tener como un permiso de ser como son. Y fíjate que también otra cosa que pasa es lo difícil que es decirle a una amiga que vos estás viendo una red flag en una situación que ella está viviendo. Porque también sucede que en el momento en el que una amiga te cuenta, fíjate que yo, por ejemplo, ¿verdad? Fíjate que yo le encontré mensajes a mi pareja con otra chera. Y las personas, o sea, uno como amiga, antes del golpe de eso está mal, empezás como a intentar justificar. Pero y la conoces, ¿será que son amigos? Ya habías escuchado hablar de ella y cosas así como justificar el comportamiento de otra persona, y también ahí se vuelve difícil para vos identificar eso. Sí, digamos que el término de eso es, ya te lo digo para llamarlo por su nombre, optimismo irracional. Es este tema de que es que él va a cambiar, o sea, que queremos ser siempre ver las cosas buenas, que era lo que hablábamos. Como que siempre como que el positivismo tóxico. Exacto. Este tema que siempre quieres como esperar, porque tal vez hoy no tuvo un buen día, pero él cuando está de buenas es otra cosa, es súper lindo. Era lo que te decía de que mientras hay un precedente o un punto hasta aquí, entonces todo cambia, porque se volvió más dócil, porque ahora sí es una buena persona, porque está tratando de convencerte de que lo que vos querés va a pasar. Pero eso no es así, porque no es un cambio real, es un cambio por presión. Y uno está ahí entonces con el tema de que no, porque él cuando está bien, entonces hace las cosas bien y va a cambiar y todo va a seguir así bien. Sí, digamos que aquí como que convergen muchos temas de los que hemos hablado, porque también vemos eso de que una persona cambia cuando conscientemente detecta que hay algo que cambiar. Y de igual forma nosotros, ¿verdad? Con las preguntas que nosotras planteábamos, ese es el punto, detectar si yo estoy siendo un red flag para alguien. Porque, por ejemplo, si yo soy, un ejemplo, pidiendo un reporte cada cierto tiempo a mi pareja de dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás hablando, por qué. Estamos siendo una red flag, pero también habría que identificar qué me está generando. Exacto. ¿Y de dónde viene? Porque a veces ese tipo de comportamientos vienen de un precedente que una persona sentó. Por ejemplo, no es que esta persona ya me fue infiel o yo encontré estos mensajes, entonces me genera cierta inseguridad. Y a partir de ahí es que uno empieza a tener comportamientos que no debe. Entonces y ahí uno se convierte. También el tema de la autoestima.
Ujú. porque también por tema de autoestima a veces hay muchas personas que son permisivas y tal vez este tipo de personas sí siento que hasta cierto punto son más conscientes de que es una red flag la que está pasando, pero por el mismo tema de autoestima es como más difícil poder salir. O también la presión social. Sí. Ujú, porque a veces uno puede entender, bueno, mi amiga con la que comencé la historia, ella terminó separándose de su pareja. Ahí está una Les voy muestra a de que grabar está para que vean tomando. por qué me Ajá. distraigo tanto. Bueno, entonces continuando. Lo que te quiero decir es que ella, cuando se separa de su pareja, su suegra, su ex suegra, fue un detonante para ella. O sea, que cómo fue posible, Sí, la que mala de la ujú, película. exactamente. Entonces, realmente ella recibió mucho apoyo de parte de la familia de él y yo creo, no me lo exteriorizó, pero intuyo que ella sentía, aparte de agradecimiento, cierta, cierto compromiso moral, digamos, con esa familia que la apoyó tanto. Entonces ella se sentía mal, pues por el hecho de que ya no podía tolerar las situaciones que estaban pasando y ella decidió dejarlo. Y ella sí sentía que para su ex suegra había sido o era una noticia muy triste. Pero, ¿qué pasa? El tema de que socialmente se vea mal o no esté aceptado un divorcio, Sí. o sea, al final no fue un freno para ella, porque todo lo que le estaba significando era más, o sea, ahora, y claro que todas las decisiones que uno toma tienen sus consecuencias, digamos, en el sentido de que el apoyo que ella recibía de parte de la familia de él, ahora no lo tiene, evidentemente, ¿verdad? Porque al final las familias siempre se apoyan, pero eh, siento de que aunque a ella le esté costando más, está más tranquila. Y un día me decía, por lo menos duermo bien todas las noches. Exacto. Y eso es como, bueno, para mí ha sido un alivio, ¿verdad? Me dice, ahora puedo hacer grupos de trabajo con compañeros que realmente me van a aportar en el grupo, porque ella me contaba, lo que me pasaba es que sí, yo me juntaba con personas que él aprobaba, pero yo terminaba haciendo todo el trabajo. Entonces era más cansado para ella. Así de que a veces hay que detenerse a evaluar tanto el comportamiento que las otras personas están teniendo con nosotros como el comportamiento que nosotros tenemos con ellos. Yo creo que las relaciones requieren esfuerzos que, por ejemplo, yo fui a ver al concierto de Guns N' Roses, que no soy fan, reconozco algunas canciones, algunas me las puedo, pero otras jamás las había escuchado. Y esto es como yo le decía una vez a mi mamá, yo antes iba a ver fútbol. O sea, y yo sí identifico, sé de algunos jugadores, pero no soy fan. Pero yo iba a ver fútbol porque sé que a una persona le gustaba y yo lo acompañaba. Como el día del concierto fui al concierto, aunque yo no era la más fan, pero porque sé que a mi amiga le gusta. Entonces, a veces uno tiene que compartir con las otras personas cosas que le gustan a la otra persona, pero también siempre tiene que haber un límite o uno tiene que saber detectar dónde yo estoy haciendo algo por compartir o cuando lo estoy haciendo por una presión que se ha ejercido donde ya mi voz ha sido apagada y ya no tiene voto. Sí, no siempre va a ser fácil identificar las red flags, pero no es imposible cuando entendamos por qué nos estamos siendo permisivas. Entonces, lo importante es que siempre estemos evaluándonos, conscientes, buscando ayuda y buscando siempre ser nuestra mejor versión
para que podamos florecer. Si llegaste hasta aquí, gracias por atreverte a mirar hacia adentro, a ponerle nombre a lo que duele y a escuchar desde el amor propio. Hablar de red flags no siempre es fácil, porque a veces están tan metidas en nuestra historia, en nuestra familia y en nuestras relaciones. Pero mira, hoy diste un paso, porque identificar esas señales ya es un acto de valentía. Queremos decirte algo que ya te hemos dicho antes. No estás exagerando, no está siendo difícil y no estás sola. Aprender a poner límites, aprender a decir esto no me hace bien, también es amor propio. Si hoy reconociste una red flag propia o ajena, no te juzgues. Celebra que lo viste, porque eso ya te cambia y ya te libera. Empieza por vos, cuídate, sanate y amate. Y si te has sentido perdida, detenete, respira y sabe que acá hay una comunidad que está aprendiendo a elegir diferente, a sanar, crecer, amar y empezando todo desde dentro. Nosotras no somos expertas en todo, pero sí tenemos claro que te mereces una vida en donde no tengas que pedir permiso para ser tú. Y si te rodeas de personas que te honran, te validan y te aman, ahí es. Y si todavía no tenés ese círculo, tranquila, las aliadas reales siempre llegan. Y acá tenés un espacio seguro para seguir aprendiendo. Gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por seguirte eligiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces no tengas miedo de soltar lo que no te deja florecer. Bye.